Ya, buenos días a los que se van sumando y me dicen si se ve bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ya, ya, perfecto. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver conceptos que son esenciales que deben saber de Python, ¿ya? Al menos conocerlos. Entonces, primero que todo, bueno, vamos a usar en este curso el lenguaje de programación Python, que al final nos permite, además de hacer cosas de data science, nos permite hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, si nosotros cargamos una base de datos, podemos trabajarla, podemos limpiarla. También podemos trabajar distintos tipos de datos, que serían como los que estamos trabajando ahora, que son estructurados, pero también podemos trabajar data no estructurada. Entonces las posibilidades que tenemos en Python son muchas, ¿ya? Y al final, como si nosotros vemos de forma genérica lo que vamos a estar haciendo, es siempre dar instrucciones y ejecutando. Entonces le vamos a pedir a Python que nos ayude con alguna tarea y Python la va a resolver, ¿ya? Ahí sí, ya. Entonces, cuando nosotros trabajemos en Python, hay distintos tipos de objetos. ¿Ya? Y acá estamos, o sea, les puse los más básicos, que serían los enteros, que serían los números enteros, 5 7 20 100 los números flotantes, que son equivalentes a los números decimales, 2,5, 5,0, etcétera. Los valores lógicos, que serían los booleanos, que es decir si es verdadero o falso y las cadenas de texto que es todo lo que, bueno, se llaman strings, pero son cadenas, es todo lo que tenga caracteres. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar bien cómo se escribe cada uno de ellos. Perdón, Francisca, es que Sí. la forma en que estás presentando creo que no es la que nos permite ver mejor a los que estamos en la No, clase. ¿cómo se ve? A Creo ver. que estamos viendo tu Yo segunda veo, pantalla. Ya, a ver. sí, Yo Fran, veo, puedes apretar configuración de visualización cuando estés presentando y ahí lo das vuelta. Ah, bueno, ya. A ver, déjame verlo. Ahí sí. Sí, ahí sí. Excelente, gracias. Ya. Muchas gracias por avisarme. Sí, sí, sí. Ya. Perfecto. Entonces, después, ya, vimos que hay distintos tipos de objetos y entre ellos podemos hacer distintas operaciones. Ya acá les puse un resumen, pero las vamos a ir viendo una por una, pero podemos sumar, restar, multiplicar, dividir. Después hay otra operación que se llama módulo, que sería calcular el resto, elevar, y también la división entera, que es cuando dividimos y queremos saber cuántas veces cabe un número en otro, pero no consideramos el resto. Y después también tenemos los operadores lógicos, que eso lo usamos para hacer pruebas lógicas. Por ejemplo, si se cumple una condición. Por ejemplo, A es mayor a B o es igual a B, etc. Y bueno, como les comentaba, tenemos distintos tipos de objetos y también podemos hacer transformaciones entre ellos. Por ejemplo, si yo tengo un número entero, lo puedo convertir en un string, que sería en un texto. ¿Ya? Y eso también lo vamos a ver en Python. Por eso se lo estoy explicando rapidito ahora, para que lleguen con una idea y después lo podamos ir haciendo. Ya. Después, esto es muy usado, que son los condicionales, que al final lo que hacemos es decirle a Python que queremos que ejecute una acción si es que se cumple una condición. Entonces, aquí les dejé escrito como la forma en que se ve el código normalmente cuando hacemos esto. Le vamos a decir a Python if, que sería el si pasa esto. Entonces, por eso dice if condición, o sea, si pasa esta condición que te estoy diciendo, quiero que ejecutes este código. Y else sería en el caso contrario, o sea, que no se cumpla la condición, tienes que hacer este otro código. Ya. Después están las iteraciones, que sería cuando queremos un trozo de texto, queremos repetirlo varias veces. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer
para, por ejemplo, si quisiera repetir varias veces algo para una variable, en vez de pedirle cada vez que lo haga, ir cambiando, hago un código para que se ejecute varias veces. Y acá tenemos dos opciones. Tenemos el while, que al final es cuando yo le pido a Python que ejecute una acción mientras se cumpla una condición. Y el for sería para cuando quiero para distintas cosas, quiero que se ejecute lo mismo. ¿Ya? Ahí vamos a verlos con ejemplos cada uno y así se puede ver más fácil. En mi experiencia, lo que más se usa, uso más for que while. Y bueno, acá hay otros objetos de Python. ¿Se acuerdan que antes vimos objetos que eran los enteros, los números flotantes, etcétera? Y acá hay otros objetos que serían las listas, las tuplas y los diccionarios. Para estos fines no se ocupa tanto, las listas un poco más, pero los otros dos no tanto. Pero igual quiero que tengan conciencia que existen por si los leen o si les aparecen en algún lugar. ¿Ya? Entonces, ya, las listas y las tuplas son muy parecidas en concepto. Lo que te permiten es guardar distintos objetos en Python. ¿Ya? Y la diferencia es que las listas tú las puedes cambiar. Por ejemplo, puedes quitar objetos que estén dentro o agregar. En cambio, las tuplas no. Y si se fijan, al lado del nombre, por ejemplo, lista y sale un paréntesis de corchete, visualmente lo podemos conocer por eso. Las listas van a tener corchete. Dime. Creo que se ¿Sí? está cortando el internet. Como que Ya. se está quedando pegado. Ya, déjeme cambiarme de red. No hay problema. Gracias. Un segundo. Ahí sí. Sí, pero sí. Y ahora sí, perfecto. Ya. Y ahí sí, ya. Aprovecho de preguntar, ¿hasta ahora van entendiendo? Sí, todo claro. Sí, súper. Sí. Ya, perfecto. Aprovecho de preguntar, ¿tienen experiencia en Python antes? Negativo. No. Sí. Ya. Sí. Es que igual Sí. esto está pensado para que todos entiendan, ¿ya? Porque este curso es para todos los niveles, entonces está pensado para que si alguien nunca lo ha visto, también lo pueda entender, ¿ya? Eso por si acaso. Ya, y como, no sé si se cortó alguna parte que no escucharon. Justo cuando terminaste de explicar de por qué no se utiliza tanto tu prediccionario y por qué sí, igual es bueno saberlo. Ah, ya. Es bueno saberlo porque les puede aparecer en algún caso. Y bueno, los diccionarios tú les das, tú puedes ir como guardando variables. Ahí se los voy a mostrar, que es más fácil verlo visual que aquí. Y bueno, acá hay algo muy útil que son las funciones, que es cuando tengo una instrucción que se repite muchas veces, para no estar escribiendo cada vez el código que quiero hacerlo, uso una función. Y por ejemplo, dentro de una función podrían estar los condicionales o podrían estar estos loops que vimos antes, del for y while. ¿Ya? Y se va a escribir de la siguiente manera, que sería definir la función, darle los parámetros que necesito, después le voy a dar el código que tengo que repetir y después le voy a pedir cuál quiero que sea el resultado. ¿Ya? Y ahí si se acuerdan, si recuerdan las funciones que vieron en la universidad o en el colegio, por ejemplo, teníamos un f de x igual, no sé, 3 más x. Entonces nosotros tenemos que ir dándole el x. Y por ejemplo, si usáramos un for, podríamos darle muchos x. Dale Cristóbal.
¿Las funciones son lo mismo que los módulos? No lo sé, puedo buscarlo. Gracias. Yo lo he visto como funciones siempre. Pero no sé Ya, si en algún texto saldrá como módulo. ya, gracias. La grabación sigue, ¿cierto? Sí, 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 los, Ya. Y después, para terminar esta parte como teórica, quiero ver los data frames, que serían, así en palabras muy simples, sería como las tablitas que hacemos en Excel, sería lo mismo. Sería una estructura de tipo tabular y que nosotros vamos a ir organizando los datos en columnas. ¿Ya? Y eso es mayoritariamente con lo que vamos a trabajar en este curso. Y bueno, nosotros para poder trabajar ese tipo de objetos, necesitamos llamar una librería que se llama Pandas, que es la que nos va a permitir trabajar los datos, ¿ya? Y bueno, acá hay algunas consideraciones que se las voy a decir, pero bueno, después se las voy a dejar igual, porque quizás no las retengan ahora. Que ya, nosotros cuando trabajamos en Python podemos usar comillas simples o dobles, lo va a leer bien de cualquier manera, entonces no se tienen que complicar con eso, ¿ya? Después el signo igual, ahí hay una diferencia, porque cuando nosotros queremos asignar un valor a una variable, vamos a usar un signo igual simple, ¿ya? Pero cuando nosotros queremos hacer una prueba lógica, que sería decir si es verdadero o falso, vamos a usar dos signos igual. Después, una recomendación, esto es una recomendación personal, que no es recomendable usar tildes en los nombres de las variables. Bueno, por si trabajan con personas que tienen el computador en otro formato, em, o también porque a veces como ese te da error porque te equivocas en escribirlo. Es como una barrera extra. Y también pasa lo mismo con las mayúsculas, que a veces escribes la variable con mayúscula y después te confundes y te da error. Así que yo recomiendo ponerlo lo más simple posible. Y también para los nombres de las variables, recomiendo poner un nombre intuitivo, porque uno en el minuto dice, no, sí, obvio que me voy a acordar que X es esta variable, pero después no sé, abres el archivo 2 días más tarde y ya empiezas a ver como, ¿y qué era? Y empiezas a buscar qué era lo que habías escrito, qué variable habrías nombrado. Entonces, ya, ahora vamos a ir a Python. Em, Voy a cerrar esto. Ya, les voy a mostrar dos alternativas por si alguien tuvo problemas con instalar Jupyter. Igual, si es que alguien tuvo problemas con eso, que por favor nos escriba al mail de Faru Learning y así los podemos ayudar. Em, ya, entonces les voy a mostrar las alternativas que hay. Voy a compartir pantalla. Ya, voy a cerrar esto. Y bueno, ya. Ya, la primera opción es Jupyter, que, bueno, se abre de esta manera. Cristóbal, no sé si tienes una pregunta o quedó la manito levantada. No, quedó la mano levantada. Mil disculpas. Ah, ya, yo tengo una pregunta, Fran. dime. Eh, Tú nombraste Panda, ¿cierto? Que es una librería de Ujú. Python. NumPy lo ubicas, que me suena mucho, pero no lo he escuchado. Sí, eso es como, es para hacer cálculos, también lo vamos a usar. Ya, vale, gracias. Entonces, Pandas la vamos a usar para hacer análisis de datos, NumPy para hacer cálculos. Igual ahí si tienen como, si quieren profundizar en temas particular, pueden escribir al mail de Faru Learning y les compartimos documentación específica, ¿ya? Igual NumPy la vamos a usar en algunos, por lo menos para ver regresiones, cosas así.
Así que ahí vamos a ver. Sí, ahora les voy a mostrar las opciones. Ya, es que habían preguntado por el chat si podían usar Colab y vamos a usar eso, pero igual les voy a mostrar acá. Ya, si es que quieren usar Jupyter, bueno, ven la carpeta que quieran usar, tienen que agregar aquí en New, tienen que agregar un nuevo notebook, ¿ya? Y se les va a abrir y bueno, así se va a ver. Si es que quieren escribir código, lo hacen en esta celdita. Si es que quieren cambiar el tipo de celda, por ejemplo, esta está de celda de código. Y si quisieran cambiarla, aprietan aquí. Y yo siempre ocupo, bueno, las que ocupo son código, las de Markdown, que serían para escribir texto, y las de heading, que serían para escribir títulos. ¿Ya? Y bueno, si quieren ir ejecutando, van apretando control enter, y aquí, con el más, van agregando más celdas. Y bueno, a veces pasa que Python se vuelve loco y como que sabes que el código está bien escrito, pero como que te tira errores. En ese caso, tienen que hacer como restablecerlo y volver a correr el código, ¿ya? Solo si les pasa. Bueno, la otra opción es Google Colab, que se los voy a mostrar ahora, que es muy cómodo. Y bueno, si se les va a abrir de esta manera y tienen que agregar un nuevo cuaderno, ¿ya? Y al final es exactamente lo mismo. Si te fijan, se ven muy parecidos. Solo que aquí, si queremos ir agregando código o texto, lo vamos seleccionando aquí en estos botoncitos. Si es que queremos correr nuestra celda, apretamos ese monito como de play o control enter. Y en el caso que les pase un problema de que se vuelve loco, pueden hacer como restablecer. Bueno, ahora no hay nada escrito, por eso me aparecen en blanquito. Pero lo pueden reiniciar y ejecutar todo de nuevo, que es lo mismo que vimos acá. Ya, entonces comencemos. Ya, como les decía, primero que todo ahí vamos a ir viendo los tipos, lo mismo que vimos antes, lo vamos a ir repasando acá. Ya, entonces, primero que todo, le voy a poner una celda de texto para ponerles lo que vamos a ver, que serían los tipos de objetos. Ya, entonces como les dije, hay 4 que son básicos, que serían los enteros. Entonces, para mostrarles que es un entero, voy a crear una variable que se llama entero. ¿Ya? Y como les decía, si ustedes crean una variable, deben usar el signo igual, ¿cierto? Porque si lo usamos 2 veces es para hacer una prueba lógica. Entonces, el número entero va a ser, un segundo. Ya, me preguntaban si estaba en Colab. Lo voy a hacer en Colab y si tienen preguntas en Jupyter puedo ir cambiando, porque al final es lo mismo. Es exactamente igual. Entonces, el número entero, por ejemplo, ya, creo una variable que se llama entero y le pongo 5. Y si lo ejecuto con control enter, ya, ahí me dice, cuando les aparece ese ticket, es que se ejecutó. Ya, en Jupyter es lo mismo. Y si quiero que se vea reflejado lo que hice, porque ahí me dice como ya lo logré, pero si quiero que se vea, tengo que escribirlo. Y ahí me aparece el resultado. Ya, después, como les decía, hay otros tipos de objetos. También están los flotantes, ya, que por ejemplo podría ser 3.2. Ah, ya, lo escribí distinto. Ahí sí.
Ahí me sale 3.2 y acá recordarles que es para poner los números decimales se ponen con punto y no con coma. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren ir agregando comentarios, tienen que poner el signo gato y escribir. ¿Ya? Entonces acá les voy a poner recordatorio, usar punto ya. Después estarían los valores lógicos. Ah, y acá los flotantes también puede ser que lo pongan como, si yo pongo 3.0, también me lo lee como flotante. ¿Ya? Después estarían los valores lógicos. Que sería verdadero o falso. Y aquí lo importante es que tienen que escribirlo con mayúscula, o si no, no lo reconoce. ¿Ya? Ya. Y el último que me queda es el string, que sería esta cadena de texto, que lo vamos a tener que escribir entre comillas, ¿cierto? Y acá el típico ejemplo es el hola mundo. Les voy dejando estos comentarios para que cuando lo revisen se les haga más fácil. Ya, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, acá, Yo tengo una duda. Siempre dime. después de la declaración de tu variable hay que poner la naturaleza de la variable. Tú decís, como por ejemplo, digo, cadena de texto y después escribirlo. Sí, Ya, eso no es necesario. Yo lo hago para que se imprima algo. Porque, por ejemplo, si yo pongo, mira, voy a agregar otra celda y voy a poner solo entero. Bueno, ahora ya está definida, pero si es que no estuviera, me va a aparecer solo que se ejecutó correctamente, como pasó al comienzo, pero no me va a decir qué apareció. No me va a dar el resultado. ok, Entonces, gracias. para que ustedes vean qué resultado da. Pero en teoría, solo con ejecutarlo, ya debería estar listo. Ya, entonces, bueno, teníamos todos estos tipos de objetos y si nosotros queríamos saber a qué tipo de objeto corresponde, podemos usar la función type y ver. Entonces, por ejemplo, ahora yo quiero que, si es que por ejemplo ejecuto esto, solo se imprime el último valor. Entonces, lo que yo quiero es que se puedan imprimir todos los valores que hice. Entonces, para eso voy a escribir print y voy a escribir lo que quiero que aparezca, que sería ver el tipo de la variable que escribí. Entonces, le voy a pedir el type de entero. Y lo mismo para los otros. Ya, entonces, si quiero que todos se impriman simultáneamente, debo usar el print. Bueno, como soy floja, voy a copiar y pegar para no tener que estar escribiendo todo de nuevo. Entonces le puse entero, el flotante, el valor lógico y me queda, uy, me faltaría solo la cadena de texto. Y ahí van a aparecer todos. Y si se fijan, yo le pedí que me dé el tipo de cada uno. Y acá me dice entero, float, que es flotante, bool y string. Ya acá le puedo poner al lado que es cada uno. Este sería int
float, bool, y etc. Ahí, para que no se les olvide. Ya. Después, como les comenté, podemos hacer distintos tipos de operaciones con estos objetos. ¿Ya? Entonces acá le vamos a poner operaciones. Ya, entonces voy a poner un comentario acá, la suma. Que puedo poner, bueno, en verdad entre distintos tipos de objetos se pueden sumar. Por ejemplo, voy poniendo el print para que se puedan ir viendo todos los resultados que voy haciendo, porque si no, igual se van a ejecutar, pero no los van a ver. Entonces me interesa que les queden. Entonces, por ejemplo, podría hacer una suma entre números enteros. ¿Ya? Después podría hacer una suma entre un entero y un número flotante. Por ejemplo, 4.3. También acá la suma se puede hacer entre strings, que serían entre textos. ¿Ya? Entonces le pongo entre comillas. Ya, y si se fijan, eso sí se puede hacer. Ahora, hay tipos de objetos que no se pueden sumar. Por ejemplo, si yo quisiera sumar un hola más un 3, me va a dar un error. Entonces, esos son los tipos de objetos que se pueden ir mezclando. Y si se fijan, cuando les aparezcan errores, aquí les aparece de qué se trata el error. ¿Ya? Entonces acá te dice que solo puedes concatenar, que sería juntar strings con strings, cadenas de texto con cadena de texto. No puedes juntar una cadena de texto con un entero. Y así, cuando les pasen errores, tienen que ir revisando esta parte aquí abajo. Y bueno, si les sale esto, es porque Stack Overflow es como un foro donde se resuelven dudas de este tipo. Entonces, si yo aprieto acá, probablemente me va a llevar como a una pregunta similar que alguien hizo. Entonces, eso te ayuda a resolverlo. Es bastante práctico. Y bueno, si se fijan, cuando no se logra ejecutar, me aparece ese signo como que hay un problema. En cambio, cuando está todo ok, el tiquecito verde. Ya. Después de la suma, esto lo voy viendo rápido porque es lo mismo que vimos antes. Vamos a ver la resta, que por ejemplo podría ser, ya para hacer un ejemplo distinto, lo voy a hacer entre dos números flotantes. Y si se fijan, me lo da como flotante. ¿Ya? Y si lo hiciera con entero, uy, me lo da como entero. ¿Ya? Esa es la diferencia. Después la multiplicación. Que aquí podemos, bueno, lo voy a hacer con el print de nuevo porque voy a imprimir varias cosas. Entonces podría ser 5 por 7, que sería una operación entre números enteros. Podría ser un entero con un flotante. También podemos hacerlo con los strings, o sea, un número con un string, que podría ser hola por 3. Y también, bueno, esos son los que funcionan. Si te fijan, puede hacer entre enteros, flotante con entero, y multiplicar 3 veces hola.
Y si yo quisiera hacerlo entre strings, por ejemplo, hola, por hola, error, no me lo permite. Y acá lo mismo. Si le dan el error, te dice que no puedes multiplicar strings. Después la división, que era este slash. Después el módulo, que sería cuando queremos el resto. Ay, no lo puse mal. Era esto. Después la división entera, que sería con doble slash. Y el elevado, que serían todos estos asteriscos. Ya, esos eran los operadores matemáticos. Y ahora voy a ver los lógicos, pero voy a ver todos juntos. Entonces, como les decía, primero, si queremos hacer una comparación lógica de preguntarle a Python, ¿esto es A es igual a B? Debo hacerlo con doble signo igual. Entonces, le pregunto si 5 es igual a 7. Me dice que es falso. Y si le pongo 5 igual a 5, verdadero. ¿Ya? Lo voy a dejar con el ejemplo original. Después, yo le puedo preguntar si AB es igual a uy, ahí sí, más B. Y como vimos antes, como podemos sumar los strings, te dice que es cierto. ¿Qué más? Bueno, podemos preguntar si son distintos. Entonces le preguntamos si 5 es distinto de 7. ¿Es verdad? Y también podemos hacerlo con operaciones, no necesariamente solo un número. Por ejemplo, si 5 es distinto de 3 más 2. De ahí se dice que es falso, porque 5 sí es lo mismo que 3 más 2. Y bueno, también están las desigualdades. Por ejemplo, 3 mayor a 7. Las voy a dejar todas escritas para que las tengan. 3 menor a 7. Y también están los mayor igual o menor igual. Entonces voy a copiar esto para ahorrar tiempo. Y entonces sería mayor o igual. Y acá sería menor o igual. Y ahí te va dando los resultados. ¿Hasta ahora alguna duda? Una pregunta, si el signo igual, si lo utilizo una vez, ¿eso qué es? ¿Qué cosa no te entendí? Cuando el signo igual, si lo utilizo solo. Ah, es para nombrar una variable. Por ejemplo, yo le digo que quiero que, no sé, este sea igual a 3. Ahí yo le digo como Python, quiero que a ese le asignes el valor 3. Y por eso ocupo solo un signo igual. Pero si yo usara 2, le estaría preguntando como, oye, el string S es igual a 3, y ahí te diría falso. ¿Se entiende? Perfecto. Muchas gracias. Ya, bacán. Y bueno, acá también con los valores lógicos podemos poner condiciones. Por ejemplo, yo quiero que se cumpla la condición A y la condición B, o yo quiero que se cumpla la condición A o la condición B. Entonces ahí tenemos el I y el O. Entonces,
Bueno, voy a poner año, voy a definir esta variable año, que va a ser 2023, y voy a preguntarle a Python una condición lógica. Entonces, si año sería mayor a 2000, y acá algo como detalle, acá da igual si es que pongo esto así junto o pongo un espacio acá y un espacio acá, eso es tema de orden. A mí siempre me gusta poner como todo separadito, por si acaso no les afecta el código, ¿ya? Entonces, voy a decirle año mayor a 2000 y le voy a poner, este signo es para decirle que quiero que se cumpla otra condición, ¿ya? Entonces sería año menor, ya. Entonces ahí me dice que es verdadero, porque le estoy pidiendo dos condiciones. Y bueno, voy a dejarles acá un comentario. El i también se puede escribir como... Ahí sí. Y bueno, ahí estaría... bueno, le voy a dejar acá que se cumplan dos condiciones. Y ahora, para que se cumpla una condición u otra, usamos el o. Me preguntan si no hay problemas con las... Eso es con... con las ñ. No, no debería, pero como decía antes, no es recomendable poner como ese tipo de caracteres, porque por ejemplo, si alguien tiene un computador en inglés y comparte ese documento, puede darle problemas o verse raro. Mejor dejarlo lo más simple posible. Yo dejo solo los tildes, por ejemplo, en los comentarios, porque ahí no afecta el código. Ya, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el o. Lo voy a copiar. Y como ya creé la variable antes, no es necesario que la vuelva a crear en este. Y acá, para escribir el o, vamos a poner el palito. Uy, ahí está. Que se puede escribir como o. Ya, preguntan por el chat si hay algún lugar para ejercitar programación. Debe haber, pero igual les puedo, si quieren que les mande guías y cosas, me pueden pedir. No sé si quieren trabajo extra, pero si lo necesitan, se los puedo enviar. ¿Sí? Ya. Bueno, se los voy a enviar. Si quieren les puedo mandar guías para que ejerciten esto mismo, que aquí lo vamos, obviamente lo estamos viendo como a grandes rasgos, porque es mucho contenido, pero les puedo enviar guías para que lo practiquen como con casos más desafiantes. Y ahí los podemos revisar si tienen dudas. Ya. Después estaban las transformaciones que yo les decía que era... Ahí sí. Que era pasar un objeto de un tipo a otro. Entonces, por ejemplo, lo puedo pasar de número flotante a entero. Entonces voy a poner acá... ya vamos a crear otro flotante. Y acá algo importante. Si por ejemplo yo creo una variable, a ver, voy a agregar... Por ejemplo, yo creo una variable a, que se llama, o sea, que tiene un valor de 2, ¿ya? La ejecuto, y acá con lo que preguntaban antes, no lo tuve que llamar de nuevo antes, sino que acá solo me fijo en el ticket y ya sé que se ejecutó. Pero si es que la aprieto acá abajo, se refleja. Ya, si es que creo una variable a aquí, y después creo una variable a después, que sea 3, va a tomar el último valor. Eso para que lo tengan en consideración.
si quieren ir creando variables y saben que van a necesitar la variable anterior, mejor creen una nueva. Y bueno, independiente de eso, igual recomiendo siempre ir creando una variable nueva. Por ejemplo, si están editando algo y bueno, hicieron cambios, por ejemplo, en un data frame, que serían estas tablas, les recomiendo guardar la versión original porque si se equivocaron, después va a quedar como la última versión a medida que van guardando. Entonces les recomiendo ir guardando, mantener la original, como que las transformaciones vayan haciendo progresivas y no lo hagan en el mismo que comenzaron. Ya, eso era un paréntesis. Ya, entonces tengo un flotante y si veo el tipo de flotante, te va a decir que es un float, ¿ya? Que es un número decimal. Pero ahora lo puedo cambiar a que sea un entero. Entonces le voy a poner flotante igual y se hace con la función int y de flotante. Lo escribí. Sí. Y ahora para que se vea el tipo. Va a ser un entero. Y ya entonces con esta función cambiamos de flotante a entero. Y así como lo hice con esto, también podemos cambiar de entero a flotante. Ya, le vamos a poner un entero que es igual a 5. Bueno, no les voy a poner el type porque ya saben que es entero. Y ahora le voy a poner entero igual. Uy, eso. Y ahí me lo da como número flotante. Y si le veo el type, me va a decir que es flotante. Y lo otro es que puedo pasar los números que sea entero o flotante a texto, pero no se puede al revés. Entonces, bueno, vamos a seguir con el entero. Entonces le voy a poner entero es igual a int, no mentira, a string. Un segundo, ahí sí. Y si se fijan, me aparece entre comillas porque ahora lo toma como un... dale Arturo. Sí, la pregunta sobre si influye si es flotante o entero el nivel de, así como de precisión del resultado, ¿o no? ¿Cómo no te entiendo? Por ejemplo, aquí dijiste que el flotante era como que mantenía cierta cantidad de data y el entero tenía otra cantidad de data. Dijiste que eso que era como más, Ah, el influía con... entero es simplemente que es un número entero. Por ejemplo, 5, 7, 100. En cambio, el flotante guarda los decimales. Ah, ya por eso, ya. Sí, sí. Si por ejemplo quisieras calcular, no sé, cuando veamos series de tiempo, ver precio, te recomiendo trabajar en números flotantes para que tengas los decimales. Claro, eso es lo que quería preguntar. Entonces, más preciso el entero, ¿o Sí. no? Ya, No, gracias. sería más preciso como se acercaría más al valor real el decimal. Como porque guarda todo el para atrás. ¿Me entiendes? No, O no, sea, el entero queda igual. ya, es que el entero es un número entero. Por ejemplo, no sé, si yo tengo, por ejemplo, tengo el 3.2 y yo quiero el número entero de eso, voy a tener solo el 3. En cambio, si es flotante, voy a tener el 3.2. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Ya, sí, perfecto. Ya, bacán. Fran, ¿Sí? cuando transforma el flotante entero, ¿lo trunca o lo redondea? Eh, yo creo que lo trunca.
Sí, lo trunca. Respuesta definitiva. Ya, gracias. Ya, seguimos. Ahora vamos a ver los condicionales, que era esto que les decía de los if, como si pasa esto, quiero que ejecutes este código. En caso contrario, este otro. Entonces, vamos a ver los condicionales. Y bueno, ahí les decía, esto no lo voy a ejecutar porque me da error, pero voy a decir if condición, y acá pongo el texto que quiero, o sea, el código. Y acá sería else, y acá sería caso contrario. Ya, entonces se vería de esta manera cada vez que lo hagamos. Y acá es muy importante que tienen que poner los dos puntos al final. Y también Python ve esto de la indentación es muy sensible. Porque, por ejemplo, si yo lo pusiera así, me va a dar un error. Tiene que ser así. Yo le pongo como un tab. ¿Ya? Entonces siempre sigan ese orden. Y recuerden, siempre los dos puntos y saltar este espacio. Ya, entonces para verlo, para bueno, que el ejemplo se vea reflejado, les voy a enseñar algo que es para que uno ingresa cosas y para poder ver el resultado. Es más fácil si lo muestro. Entonces yo les voy a decir, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a darle un número a Python y dependiendo del número que sea, nos va a decir si somos mayor o menor de edad. ¿Ya? Entonces, para poder hacer esto de que yo le dé algo a Python y después vea, vamos a usar una función que se llama input. Que esto en verdad no se usa mucho, pero es como, porque si yo hiciera el ejercicio sin esto, se va a ejecutar, pero no se va a ver el resultado. Entonces yo quiero que vean el resultado. Entonces, le voy a decir que el input sea la edad. Entonces, yo le puedo escribir algo o puedo solo dejarlo en blanco. Pero le voy a decir, ingresa tu edad. Para que se entienda. Entonces, si yo intento pensar siempre los ejercicios como a nivel teórico y después lo llevo al código. Entonces, para saber si eres mayor de edad, acá al menos en Chile, si eres mayor de 18, eres mayor de edad, y si eres menor de 18, eres menor de edad. Entonces, vamos a usar los mismos elementos que usamos antes. Entonces, if, que sería el si se cumple cierta condición, o sea, que la variable, que la puedo llamar como sea, pero en este caso es edad, ¿cierto? If edad es mayor o igual a 18, ¿qué va a pasar? Eres mayor de edad, ¿cierto? Entonces le voy a decir, ahí sí, ahí sí. Le voy a decir que imprima, eres mayor de edad. Y en caso contrario, ¿cierto? Eres menor de edad. Ya. Acá esta sería la forma de escribirlo, ¿cierto? Pero nosotros para hacer una prueba lógica entre edad y este número necesitamos que esto también sea un número. Entonces le vamos a poner que sea un entero. Y veamos cómo nos va. Error. Le puse mayúscula en vez de minúscula. Entonces ahora me va a pedir una edad, yo le voy a decir, no sé. No voy a poner mi edad, voy a poner 20. Sí, soy mayor de edad. Y a ver si lo queremos ver de nuevo. 17. Menor. ¿Ya? Entonces esa es la lógica que funcionan los condicionales.
Ese es un ejemplo simple, pero se pueden hacer cosas mucho más complejas para, como en lo que vamos a ver después. Esto sí lo recomiendo practicar. Y acá también les dejo como tarea estudiar otras cosas que, bueno, igual después les voy a dar el material. Les puedo subir un video complementario con esto. Pero es que vean que también existe, ¿qué pasa? Cuando pongo dos if juntos. Y también que estudien qué es el if, ¿ya? Que igual después les voy a dejar un ejemplo acá en el notebook, porque estoy viendo la hora y estamos un poco justos. No sé si se pueden quedar unos minutitos más. Sí, obvio. Ya. Bueno, y si no, va a quedar en el video. Sí, hay café. Ya, muchas gracias. Que no quiero quitarle tiempo a como el contenido que viene después. Ya. Entonces, bueno, ya que fueron tan amorosos, les puedo mostrar el ejemplo acá. Ya, entonces les voy a dejar la diferencia entre el if y el elif. Ya, los if lo ponemos como que sean condiciones que se vayan cumpliendo, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar dos ejemplos para que vean la diferencia. Ok. Ya, entonces, ya vamos a usar el mismo ejemplo de antes. Y ya, entonces vamos a decir, si es que esto es menor a 18, vamos a poner que eres joven. Y en el caso contrario, vamos a, ya, acá el ejercicio sería como el caso que ambos sean menor a 18. Ya, entonces la idea es ver qué pasa con el if y el elif en caso de que seas menor a 18, joven o niño, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner otro if. No, ya, perdón. Ya, acá otro if. Sí, bueno, entero de edad sea menor a 3. Y ahí sería niño. Ya, entonces en este caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, le pongo 17, es joven, y si le pongo, vamos a ver de nuevo, si le pongo 2, me va a decir joven y niño, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que quiero que noten. Ahora, si lo hago con el elif, que sería lo mismo, o sea, se escribe exactamente igual, pero quiero que vean la diferencia. Bueno, en el caso de que sea entre 18 y 3 no pasa nada, pero en el caso que sea menor a 3, si se fijan acá en el elif solo toma el primer valor. Entonces, lo que pasa cuando pongo dos if es que va chequeando, ¿se cumple esta condición? Sí, se cumple esta, hasta el final. Entonces va a ir marcándote todas las que se cumplan. En cambio, con el elif, si se cumple una, ya está bien, pero si no, pasaría a la siguiente. Esa es la diferencia, y creo que se ve más fácil así que explicado. ¿Ya? Para el caso de 2 años, que sería menor a ambos. Ya, después las iteraciones de for y while. Acá yo sé que algunos tienen cosas que hacer, entonces si se tienen que ir desconectando, pueden ir, no hay problema, y el video va a quedar completo, ¿ya? Ya. Entonces acá va a ser las iteraciones. Ya, primero vamos a ver el while,
que sería decirle a Python, mientras ocurra con una condición, yo quiero que sigas repitiendo este código. ¿Ya? Entonces siempre va a ser while condición. Y el código va a repetir. Y para el caso del for, va a ser para cada una de estas variables, objetos, lo que sea, quiero que repitas este código, ¿ya? Entonces, el while es más como si tienes una condición que se cumpla, y el otro para cada objeto, variable, lo que sea. Ahí les voy a mostrar un ejemplo para que vean la diferencia. Entonces, el for se escribiría de la siguiente manera. Ya, y ahora para que veamos los ejemplos. Primero para el while, ya imaginemos que tenemos un inventario y queremos que vaya disminuyendo el inventario hasta que llegue a 0. Entonces vamos a decir que tenemos un inventario de 5, por ejemplo. Y entonces lo que le vamos a decir, mientras el inventario sea mayor a 0, o sea, mientras no nos quedemos con inventario, mientras no nos quedemos sin inventario, quiero que me des el número de inventario que tenemos. Entonces le voy a decir, mientras el inventario sea mayor a 0, ¿cierto? Porque eso sería quedarnos sin inventario. Le vamos a decir que imprima el inventario, ¿ya? Acá si queremos imprimir, como una frase que tenga distintos objetos, porque por ejemplo antes cuando hemos hecho el print, solo tenemos una string, ¿cierto? Pero ahora yo quiero que me diga, me queda X inventario, entonces yo voy a estar mezclando algo que es texto con algo que es entero. Y si yo lo escribo así nomás, por ejemplo, me queda, acá quedaría, ¿cómo me queda? ¿Cómo puedo escribir cuánto inventario me queda? Porque si solo lo escribo así como texto, va a solo imprimir todo el rato el mismo texto. Entonces lo que se hace acá es que se escribe una F adelante y se pone entre paréntesis curvos lo que quiero. Y le pongo. Porque si lo escribieras todo entre comillas, me va a decir me queda inventario, así todo el rato. Entonces, ahora lo veo. Ay, no. Pero lo tengo, se puso eterno. Ya. Ya, acá lo que pasó el problema es que yo le dije que mientras el inventario sea mayor a 0, siempre me diga esto. Y como yo después no le dije que tiene que ir restando el inventario, se hizo eterno. Así que tengan cuidado con los while porque se vuelven eternos. Entonces lo que yo tengo que hacer es ir restándole 1. Entonces, le voy a decir que una vez que imprimas esto, inventario va a ser inventario menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo acá? Yo le digo, comienzo con un inventario de 5. Después le digo, mientras el inventario sea mayor a 0, que sería lo mismo, mientras no me quede sin inventario, quiero que me imprimas, me queda no sé cuánto inventario. Y después al inventario le tienes que restar una unidad, porque si no se va a quedar eternamente en el 5. No. Es que, disculpa, te faltó La creo N, que faltó la una N. N, la N en el inventario. Ah, Ahí. ya sé. Sí, ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces ahí le voy diciendo como cada vez que pase esto, le restas 1 hasta que llega a 0 y ahí lo corta. Gracias por la observación. Y después para el for, voy a hacer con el mismo ejemplo del inventario para que vean cómo la lógica es distinta. Entonces, ahora yo le voy a decir,
en un rango de valores. Entonces ya sé que inventario es 5. Y ahora voy a hacer, le voy a poner, acá puedo poner el nombre que yo quiera, ¿ya? Entonces yo podría ponerle X, lo que sea. Al tiro se lo explico. Ya, aquí no le quise poner inventario al nombre, porque se van a confundir creyendo que estoy usando este. Pero acá yo puedo poner X, inventario, lo que sea. Entonces yo le quiero decir, para cada I o inventario en el rango de 5, ¿cachai? Ahí sería diciéndole como tengo 5 inventarios y para cada uno de ellos quiero que pase lo siguiente. ¿Ya? Entonces recuerden que esto puede tener cualquier nombre. Pero ahí le voy a poner I de inventario para que no crean que es este. ¿Ya? Entonces para cada I en ese rango, como vemos acá en el ejemplo, aquí le vamos a decir código a repetir. Entonces, vamos a usar este mismo, porque al final es la misma instrucción. Y acá la diferencia es, mientras se cumpla cierta condición va a suceder algo. Acá es para cada uno, entonces va a contar cada uno de los elementos en ese rango 5. ¿Cierto? Entonces serían 4, o sea, como Python cuenta desde 0, serían 4 elementos. Entonces, voy a verlo. Ah, perdón, puse inventario. Acá tiene que ser I, porque lo estoy haciendo con el otro ejemplo. Entonces le dije, para cada I en este rango, o sea, como le decía, Python cuenta desde 0, o sea, cuenta desde 1, pero partiendo en el 0. Sí. Ya, acá lo importante es eso que se fijen, porque ustedes me deberían decir, no, pues debería tener 5, pero como cuenta desde 0, sí son 5 elementos, pero llega hasta el 4. ¿Ya? Esa es una observación importante. Entonces sí cuenta las 5 unidades, pero como partió en el 0 me quedan 4. Ya, ahí es como el mismo ejemplo con los distintos iteradores para que vean que son distintos en el funcionamiento. Y ahora queda lo último, que serían las funciones. ¿Se entendió esa diferencia? Sí, todo claro, Fran, hasta ahora. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, las funciones es cuando quiero repetir varias veces algo. Y ahí no quiero escribir cada vez que hago el mismo texto. Entonces yo, para hacer una función, voy a definir una función, que acá yo le puedo poner el nombre que quiera. El def va sí o sí, pero función, yo le puse función para que sepan qué es la que quieran hacer, pero poner lo que quieran y acá van ingresando los parámetros que necesito. Ya. Y después le van a tener que dar el código a repetir y después entregar el resultado. Ya, entonces esta es la estructura común y veamos cómo se vería en la práctica. Entonces, por ejemplo, hagamos una función promedio. Como lo hicimos antes, vamos a hacerlo de la forma que lo habíamos hecho antes y ahí les voy a poner en forma de función, para que vean que al final es lo mismo, solo que a veces confunde, a mí me confundía mucho escribir las funciones, y de esta manera se me hizo más fácil. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular un promedio de dos variables, voy a escribirla. Voy a poner x, va a ser 5, estoy poniendo cualquier valor, igual a 23, y ¿cómo calculo el promedio? El promedio sería x más y, entre paréntesis, y eso dividido en 2, ¿cierto? Y si veo el promedio,
me debería dar 14. Ya, entonces, como lo que se me hace más fácil a mí para escribir las funciones es ver, cuando primero escribo mi fórmula y veo qué variables necesito. Ya, necesito dos, acá lo llamamos parámetros, que sería una X y una Y. Entonces, yo ya tengo escrita esta primera parte. Entonces le voy a poner def promedio y le voy a poner, necesito una X y una Y, ¿cierto? Porque necesito esos dos valores para sacar ese promedio. Entonces, ahí le tengo que decir qué va a ser el promedio. Y es esto mismo que escribimos acá. ¿Y qué le queremos pedir que nos entregue? El promedio. Entonces, vamos a ver. Ya, esto, si se acuerdan, les dije que es importante el tema de la indentación. Me leyó mal el código al comienzo porque lo dejé ahí. Pero para la función tiene que estar así, un nivel más adentro. Entonces, ahí sí funciona correctamente. Entonces, probémosla. Creemos dos variables nuevas. Una que se llame A, que va a ser, no sé, 5, y una que se llame B, que va a ser 14. Entonces, queremos calcular el promedio de A, B. Y nos da 9,5. Entonces, esa es la forma que a mí me acomoda más de escribirla. Igual se puede escribir más simple. Por ejemplo, podríamos hacerlo como de una vez, así. Pero, no, acá esto. Pero a mí me acomoda más tenerlo estructurado como en este orden porque así no te pierdes. Ya, ¿hay alguna pregunta? No por acá, Fran. De verdad todo muy claro. Muchas gracias. Ya. Ya estamos 15 minutos pasados, en verdad les agradezco mucho que se hayan quedado estos minutitos extra.